Bendito sea el Señor. Saludo a todos quienes se han conectado a Facebook, aquellos que nos ven a través de YouTube. Y seguimos en esta jornada con el video número 27 de nuestro estudio libro de Efesios y con la lección número 20. Lección número 20, video número 27 en las transmisiones de YouTube con el estudio del libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 4 del libro de los Efesios, avanzando, y quiero partir en esta lección extrayendo una palabra allí del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:16, que dice: pero por esto me fue concedida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, él primero, toda su longanimidad, y quedara yo como modelo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Según este versículo, el apóstol Pablo fue hecho un modelo, un patrón, digamos un pionero en esto. Alguien, un parámetro, un espejo donde uno poder reflejarse. Alguien que experimenta la salvación en primer orden. Sin embargo, Pablo no fue un modelo solamente de uno que ha experimentado la salvación, aunque él habla mucho de la salvación, sino él pone su ejemplo como modelaje al llamamiento del Señor. Y podríamos empezar en esta jornada a hablar del llamamiento, porque en el libro de Efesios, en el capítulo 4, pone mucha importancia a lo que es el llamamiento. Usted ha escuchado a menudo gente que habla y dice: a mí me llamó el Señor, a mí me llamó el Señor, a mí me llamó el Señor. Aquí en Chile nosotros eso lo escuchamos de manera habitual. A quien tú le preguntes, Dios le llamó. A veces no sabemos a qué le llamó, pero les basta decir: Dios me llamó. Es que Dios me está mostrando cosas, no sé qué cosas, pero dicen que Dios le está mostrando algunas cosas. Vamos a purificar algunas palabras, vamos a ordenar algunos conceptos, de modo que tengamos claridad a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla del llamamiento. En Efesios, cuando él habla, vamos a hacer un poquito de resumen a cosas que hemos conversado antes. Pablo pidió en el capítulo 1, el verso 17, en su oración, que se nos concediese un espíritu de sabiduría y de revelación para conocer. ¿Conocer qué? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Cuando avanzamos al capítulo 4, grábese ese texto y grábese cuál es el llamado. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? En Efesios capítulo 4, verso 1, Pablo nos imploró, en cuanto al llamamiento, nos imploró a nosotros, el pueblo llamado de Dios, a que anduviésemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Ya avanzamos 3-4 capítulos y de cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ahora estamos hablando de que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Me gusta mucho este texto. Y siempre le digo a la gente amiga: dignifica el ministerio. Y se lo digo a ustedes en esta jornada. Dignifiquemos el ministerio. Dignifiquemos el llamamiento.
no es fácil lo que voy a decir, pero no sé si les ha pasado a veces que hay gente que a uno le avergüenza, ¿no? ¿Sí o no? Le da vergüenza ajena, como decimos a menudo. Cuando tenemos luz en estos puntos, este texto recobra mucha importancia. Que andemos como es digno. Andar como es digno, por favor, masifíquelo. O puede extrapolarlo a situaciones, a lo que escribimos en el Facebook, a los debates, a las polémicas que muchas veces nos quieren enredar. Se lo dejo para que usted le pueda dar más hincapié a este punto que estamos conversando. ¿A qué hemos sido llamados? Y por lo general esta pregunta que hice al comienzo es una pregunta que a menudo se nos hace, se nos hizo en algún momento. Porque ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la meta del llamamiento que Pablo habla de una meta? Y muchos piensan que la meta es simplemente recibir más de Dios. No, la meta que yo tengo es recibir más y ser salvos. Sin embargo, la salvación no es la meta. Porque hay personas que ya somos salvos y bien, la idea es irme con Él. Y yo también quiero irme con Él. Y yo creo que cada uno de ustedes se quieren ir con Él. Había una canción antigua, seguramente algunos de ustedes la recuerdan. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Y yo creo que sí, queremos irnos con Él. La cantaba desde muy pequeño en la escuela dominical. El apóstol Pablo dice que la meta de Dios número 1 es que seamos salvos. ¿Correcto? La finalidad, el propósito. Y lo segundo es que entremos en el conocimiento de la verdad. Número 1, que seamos salvos. Número 2, que entremos en el conocimiento de su verdad. Verdad revelada. La verdad presente. Por lo tanto, la salvación es la puerta de entrada. La salvación no es para que te vayas al cielo. La salvación es para que sea la puerta de entrada. Nicodemo, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Correcto? Y para entrar al reino. El nuevo nacimiento requiere nacer de nuevo. Nacemos de nuevo para entrar al reino. Ya somos salvos. Necesitan nacer de nuevo para ver el reino. La pregunta es, ¿cuánta gente salva no ve el reino? No ve el reino. Es decir, ya hicieron la confesión de fe. Van a las celebraciones, a los cultos, 3, 4 veces por semana en una modalidad normal. Aún se han convertido a través de estas redes y se conectan, pero no ven las implicancias de lo que significa haber entrado en el reino. Entramos, pero no vemos nada. Por eso el apóstol Pablo dice, el propósito de Dios es, número 1, que sean salvos. Y número 2, que entren en el conocimiento de la verdad. Esas cosas es evidente que en la medida, como lo dijo en el capítulo 1 de Efesios, en el capítulo 17, que habla para que la oración de Pablo dice que veamos
que tengamos sabiduría y revelación para conocerle. ¿Conocer qué cosas? Lo dijo, la esperanza a que Él os ha llamado. Nunca entraremos en esa dimensión de la esperanza a la cual Él nos ha llamado si número 1 no tenemos sabiduría, si número 2 no tenemos revelación. ¿Me explico bien? Y lo dice en Timoteo a la vez que al ser salvo debemos entrar en el conocimiento de su verdad. Entonces la pregunta sigue sin responder. ¿A qué hemos sido llamados y cuál es la meta del llamamiento de Dios? Efesios nos lo explica. Capítulo 4, del versículo 10 en adelante, que es más o menos donde vamos, precisamos el versículo 11, que dice que la meta del llamamiento de Dios, y vamos a entrar en carpeta, es la edificación del cuerpo de Cristo. Por favor, grábese esa palabra. La edificación del cuerpo de Cristo. Jesús lo dijo de otra forma. Usted recuerda, el que con Él no recoge, ¿qué hace? Desparrama. El que conmigo no recoge, está desparramando. La única finalidad de tu llamamiento, de mi llamamiento, es edificar. Edificar. Jesús, en su cuerpo de hombre, como usted y como yo, cuando Él vino a cumplir el llamamiento del Padre, Él tenía un único objetivo. Todo lo que Él hacía tenía como finalidad dignificar, conforme a su vocación, dignificar ese llamamiento. Y Él lo dice en Mateo 16, que Él iba a edificar su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por favor, usted debería anotar, registrar mi y poner con mayúscula, mi iglesia. No es tu iglesia. No es mi iglesia. No importa cuánto te haya costado esa construcción, no es tu iglesia. No importa cuánto estés llorando por no poder congregarte un domingo en eso que tú le llamas iglesia. Pero no está hablando de esa iglesia que tú crees que es la iglesia. Está hablando de su iglesia. Aquella por la cual Él murió. Esa iglesia estamos hablando. ¿Me explico bien? Esa iglesia. Ese es como el patrón que habló Jesús de edificar y que el apóstol Pablo hace mención cuando habla de la digna vocación a la cual usted y yo hemos sido llamados. Estamos hablando de ese llamamiento celestial y que dice que el único objetivo de nuestro llamamiento es la edificación del cuerpo de Cristo. Le vamos a colocar, quizás seguramente, en unos minutos en las siguientes clases, a ese concepto de llamamiento le vamos a poner apellido, le vamos a dar forma, porque cada uno de nosotros responde a un llamamiento, pero ese responder al llamamiento es proporcional a la gracia de Dios que cada uno de nosotros posee, que cada uno de nosotros tiene. Lo digo de otra forma, o de otra manera, o de una manera más simple, como la analogía del cuerpo humano.
El cuerpo humano tiene un único objetivo, un único propósito en común. Por lo tanto, en base a ese llamamiento, a ese objetivo, a ese propósito en común que tiene todo el cuerpo humano, todos los miembros del cuerpo trabajan para eso. Todos. Solo que de una mirada subjetiva, individual, podríamos focalizar solamente en este caso, por ejemplo. Está trabajando mi boca en esta enseñanza, en esta mentoría. Parece que quien más resalta es mi boca, ¿correcto? Porque ustedes me están oyendo, me están viendo, y aunque ven parte de mi cuerpo, es evidente que lo que resalta es el sonido de mi voz, es mi boca, etc. Pero hay todo un cuerpo, todo un aparataje que está funcionando, funcionan mis manos, mi cerebro está dando órdenes, de modo que todo vayamos a estar en armonía, estar concentrado en la lectura. No sé si me doy a entender. El problema es que algunos no dignifican el cuerpo, buscan su propio honor, buscan su propia gloria. El apóstol Pablo lo menciona de una manera muy objetiva, y dice en Efesios, lo voy a parafrasear, dice que nosotros tenemos un llamamiento, que respondemos a esa gracia del Señor, y es edificar el cuerpo de Cristo. Si tú no edificas con aquella gracia que Dios te ha dado, estás desparramando. Si no edificas, estás destruyendo. Por eso es que es importante conectar, capturar. Sé que estoy deteniéndome un poco en esto y estoy siendo tremendamente básico. No quisiera insultar en esta jornada la inteligencia de ninguno de ustedes, porque seguramente cada uno de ustedes esto lo ha visto de manera reiterada en sus congregaciones, con sus pastores, a los cuales respetamos, no importa en qué parte del mundo estén. Solo que quisiera que pudiese conectar con la voz del Señor en esta jornada, de modo que comprendas y entiendas que no todo lo que hacemos necesariamente responde a su llamamiento. Qué importante tener claro esto. ¿Cómo lo digo de otra forma? Muy simple. Dice el Señor, buscad primeramente el reino. Buscad primeramente satisfacer los deseos de Dios. Buscad primeramente aliviar el corazón del Padre. Buscad primeramente satisfacer los deseos de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todas las demás cosas, todas, el reino, en su captura, en su búsqueda, tiene un poder de atraer a nosotros todo, absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos. Aleluya. Eso es tremendo. Eso es tremendo. La escasez que tenemos en alguna área de nuestra vida responde seguramente a que buscamos en el lugar equivocado. Y no busques en el lugar equivocado aquella cosa que solamente la vas a encontrar en Dios. No te apures a los tiempos. Abraham quiso hacer aquello diciendo, quizás era latino Abraham, voy a tratar de ayudar a Dios. Y a Dios nadie lo puede ayudar. Dios no necesita ayuda porque Él es autosuficiente, tiene un motor propio. Dios es autónomo, no requiere nuestra ayuda. Pero Él, en ese momento de aflicción, no buscó
el bien común, buscó su propio bienestar. Aleluya, dejémoslo hasta allí nomás. El libro de los Hechos y las epístolas revelan que el Señor, aunque habla de la edificación, siguiendo la línea de Mateo capítulo 16, que Él edificaría su iglesia, allí está el principio de gobierno. Él edifica su iglesia. Siempre ha sido de Él, nunca ha sido nuestra. Pero el libro de los Hechos, y cuando avanzamos en las epístolas, aunque esta palabra sigue estando latente, Él no edifica en sí Él mismo. Vale decir, Él no es que Él tome el martillo, voy a usar ejemplo de construcción, o tome un nivel y Él se ponga a martillar, se ponga con un serrucho a cortar las tablas para esa edificación, sino que Él tiene maestros, Él tiene a algunos profesionales en la materia. Él edifica, ¿sabes cómo? A través y mediante el cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo responde a un objetivo dentro de ese propósito universal. Cada miembro tiene una función específica, objetiva y específica dentro de un propósito universal o dentro de un propósito global. Todo el cuerpo funciona articulado con un propósito. Todo el cuerpo va hacia adelante, pero cada miembro del cuerpo humano trabaja de manera objetiva, individual, en pos de que el cuerpo cumpla su propósito. En ese contexto es que a usted y a mí, dentro de la gracia que Dios nos ha entregado y nos ha dado, tenemos que cumplir aquel llamamiento. Efesios, en el capítulo 3, el verso 2, habla de la mayordomía de la gracia de Dios. En Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 12, nos habla de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué relación hay entre la mayordomía de la gracia de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Qué relación hay entre esas dos citas bíblicas? Porque Efesios, en el capítulo 3, habla de la mayordomía de la gracia, así comienza, pero concluye hablando de la edificación. La mayordomía de la gracia de Dios no está limitada a Pablo solamente y a los demás apóstoles. No solamente ellos son servidores. Él fue un ministro del Señor, pero usted también lo es. Pablo fue un ministro competente, un ministro competente de un nuevo pacto. También usted lo es. Pablo tenía dones del Espíritu. También usted lo tiene. Pablo tenía un don de apóstol, un don de maestro, un escritor y otras tantas cosas más, como cada uno de ustedes lo tienen. Por eso, cuando hablamos, una de las primeras clases, hacíamos mención a que Pablo daba a entender que aunque él tenía un llamamiento especial, singular, particular, y había recibido la luz, la revelación del misterio escondido, aquello también podía ser masificado a todos los santos, ¿te recuerda? Y en Efesios capítulo 4, cuando él habla del cuerpo de Cristo, habla de que aquello, es decir, la edificación, por favor, diga conmigo, he sido llamado para edificar el cuerpo de Cristo. Le doy la pausa para que lo diga. He sido, si estuviese predicando en un salón, les diría, levante su mano y repita, he sido llamado para edificar el cuerpo de Cristo. Lo que señala en el capítulo 4 es que la edificación del cuerpo de Cristo
no es una obra exclusiva de una élite espiritual. Cuando hablo de élite espiritual, hablo de una enseñanza que me voy a referir seguramente en otras clases, a que viene del mundo católico. Por eso de allí viene la enseñanza del clero y el laico, que fue parte de lo que empezó con la Reforma en Lutero. Cuando Lutero lee, dice que el justo por la fe será salvo y no por obras. Y habla de que la gracia estaba abierta para todos los hijos y no para una élite. Y ahí viene el clero y el laico. Esa separación que parece que los dones, la gracia, la autoridad de Dios estaba única y exclusivamente separada para unos pocos, para que esos pocos pudiesen gobernar los muchos. Me doy a entender. Entonces, ¿qué ocurre con eso? De ahí viene el papado, de ahí vienen los arzobispos, de ahí vienen los obispos y hasta el cura de parroquia. Y ahora usted dice, sí, pastor, es verdad. Sí, tienes razón. Pero ¿por qué no lo llevas? ¿Por qué no lo llevas y nos lo extrapolamos a nosotros hoy en día? ¿Por qué? También lo tenemos nosotros. También tenemos una élite, por favor, y yo también estoy en ese contexto, pues soy pastor y dirijo una organización, pero evidentemente tengo luz de lo que le estoy hablando. Pastor, por ejemplo, pastor, ore por mí, porque parece que Dios a usted lo escucha. Cuando tú dices, pastor, solamente a usted Dios lo escucha, estás asumiendo que a ti Dios no te habla y no te va a hablar. Porque en nuestra mente solamente Dios les habla a unos pocos. Y quizás puedo hilar un poquito más fino. Venga a tal lugar porque aquí es un lugar de avivamiento. Ese lugar, el cielo está abierto. Y ya empezamos ya no con personas, sino con lugares. Amados, el apóstol Pablo lo que está señalando es que la gracia, es que el llamamiento, es que los dones del Espíritu, es que el llamado a la edificación no es de exclusividad de unos pocos, sino del cuerpo de Cristo. Es evidente, sí, valga la redundancia, que en el cuerpo hay miembros que son más notorios, o no se notan más, es evidente su rol, su función, pero siempre en función del cuerpo, nunca de él. Los ojos son notorios, la boca es notoria, el movimiento de los brazos es notorio, pero fíjese que mis pulmones están trabajando, mi hígado está trabajando, mi vesícula está trabajando, todo mi ser está trabajando en función de que esta clase que estoy haciendo pueda de verdad ser de mucha edificación al cuerpo, a cada uno de ustedes, pero todo mi ser está trabajando. Por lo tanto, ¿quién se lleva la gloria? Los ojos, se lleva la gloria, ¿qué? Mis labios, mi lengua, mis brazos, mis ojos. ¿Quién se lleva finalmente la gloria? Porque el ojo no es boca, aunque se enoje, por eso no es del cuerpo. No es que tampoco lo vamos a mutilar, en absoluto. Pero dice el apóstol Pablo acá, que tanto tú como yo, todos tenemos una gracia universal primero que todo, gracia sobre gracia. Hay una gracia que es la gracia que viene del Señor. A cada uno de nosotros hemos sido impartidos de igual manera, solo que una vez que viene esa gracia, cada uno de nosotros responde a una gracia para que esa gracia funcione en esa edificación. Dice que los santos son perfeccionados para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra griega aquí, traducida, los santos son perfeccionados para la obra. Se definen como, estoy definiendo el para, como con el propósito de, con miras a, o dando como resultado, los santos son perfeccionados con el propósito de, con miras a, y dando como resultado, me explico, o sea, hay algo que es tremendamente importante, hay una labor, hay un trabajo formativo, hay una gracia impartida que tiene un propósito, con miras a, y finalmente darán como resultado. Todo aquello finalmente es para que tu labor, tu trabajo en el Señor, responda a edificar el cuerpo de Cristo. El perfeccionamiento de los santos da como resultado la obra del ministerio, la cual conduce a la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo no solamente lo edifican los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores, ni los maestros, sino los santos. Dice que a unos llamó apóstoles, a otros llamó profetas, a otros llamó evangelistas, pastores y maestros, para que ellos puedan edificar, ¿cierto?, a los santos, tú y yo, para que tú y yo cumplamos una labor. ¿Y cuál es esa labor? Edificar su iglesia. Ellos nos perfeccionan para que tú y yo edifiquemos la iglesia. A ver, aquí hay varias cosas que estaríamos mucho tiempo deteniéndonos en esto y no tengo problema en detenernos. Pero mira, escucha esto. Perfeccionamiento tiene directa relación con edificar. Perfeccionar a los santos para que los santos edifiquen la obra del ministerio. Si no tenemos capacidad de edificar, quiere decir que no hay perfeccionamiento. ¿Me explico? Si no estoy edificando, es porque no hay perfeccionamiento. Lo digo de otra forma. Si no hay perfeccionamiento a los santos no van a edificar. Y si los santos no edifican, dice que son niños. Son tres cosas importantes acá. Perfeccionar, edificar, no hay niños. ¿Por qué la gente permanece en una niñez espiritual? Porque no son edificados. ¿Y por qué no son edificados? Porque aquellos que tienen que edificar no han recibido el perfeccionamiento. ¿Cómo lo podríamos llevar a esto a lo doméstico, al día a día? Me ha tocado, a mí como pastor, a veces con personas que llevan años en las congregaciones y no saben dirigir una oración. No saben dirigir una oración. ¿Me explico? Es grave, claro que es grave. Muy grave. Si no hay perfeccionamiento en esa persona jamás, escucha esto. Quiero colocar un postulado. A cada uno de nosotros se nos ha impartido una gracia, solo que no sabemos colocarle nombre a ese don, a esa dádiva, a esa gracia que Dios nos ha entregado. Pero aquellos que han sido llamados para perfeccionar,
en el uso del discernimiento, sí lo saben. Y al saberlo, luego van a perfeccionar en esa gracia que Dios a ti te ha entregado, porque esa es la herramienta. Tú eres un ojo, escucha esto. Tú eres un ojo dentro del cuerpo. Eres una boca. Eres un riñón. Por lo tanto, el cuerpo te necesita. Y te vamos a enseñar en el perfeccionamiento. Permítame 3 minutos. En el perfeccionamiento, ¿para qué sirve el riñón? ¿Qué rol cumple la sangre en el riñón? Todo lo que significa el riñón. Y si tú sabes que tienes esas capacidades que solamente, o esa habilidad que solamente tiene el riñón, vas a funcionar porque te estamos perfeccionando y vas a edificar conforme a esa gracia, a ese don que se llama riñón. Pero si tú no eres perfeccionado, jamás sabrás que eres un riñón. Y al no saber que eres un riñón, no vas a edificar y capaz que creas que eres el páncreas. Y capaz que creas que eres el hígado. Y vas a creer que eres hígado. Y a todo el mundo le vas a decir que eres hígado. Y nunca fuiste hígado. Nunca has sido un maestro de la palabra. Nunca has tenido el don de sanidad. Nunca has sido profeta. Se te imaginó. Alguien te dijo que eras profeta, pero seguramente no en una palabra de perfección. Alguien te dijo y te creó, alguien te hizo pasar adelante y te dijo, yo te doy el don de sanidad, el don de milagro, y jamás has orado por un enfermo. Pero alguien te lo dijo. Eso no es perfección. Eso no es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos es entrenamiento, es dedicación, es responsabilidad. Por eso que Pablo dice, oye, yo oro. ¿Para qué oro? ¿Para qué ora el apóstol Pablo? Para que tengan revelación y vengan al conocimiento y tengan comprensión. Porque si tenemos luz, revelación y comprensión, luego entonces a través de esa perfección vamos a edificar a los santos, vamos a contribuir conforme a la gracia y al don que Dios a mí me ha dado, a que el cuerpo crezca de manera uniforme. Entonces yo crezco en la gracia a la plenitud y no voy a ser un niño como muchos lo son. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Me pilló la hora, no les dije. Así que qué lindo, que cómo se pasa el tiempo de manera rápida. Esto que estoy enseñando se lo vamos a hacer llegar. Escriba allí, deje su correo, por favor. Seguramente ya mañana usted lo va a tener en su correo, en su Messenger, conforme a como usted nos esté indicando. Yo les bendigo a cada uno. Que la gracia y el favor de Dios les acompañe durante toda esta semana. Nos estamos encontrando con algunos de ustedes mañana martes en nuestra reunión de hombres, con otros en otras jornadas, pero seguro el jueves a esta misma hora estamos a través de esta modalidad de Facebook y YouTube. Un gran abrazo desde la comuna de La Florida, Santiago de Chile. Abrazos y bendiciones al mundo.